Nunca pensé que mi vida daría un giro tan vertiginoso, que las verdades que por décadas proclamé desde el púlpito, pulcras y cinceladas en piedra, se desmoronarían ante mis ojos, no por un ataque externo, sino por una revelación interna, una fractura en el cimiento mismo de mi entendimiento. Me llamo Elías Montenegro, pastor de almas, teólogo de renombre, y lo que presencié en las profundidades de mi espíritu es una realidad tan escalofriante que aún hoy, al recordarla, el sudor frío me empapa la espalda. Aquella noche, la noche que lo vi, supe que mi propósito no era solo predicar, sino desenterrar una verdad incómoda, una verdad silenciada por siglos. Y a ustedes que me escuchan, les pregunto, ¿están listos para enfrentar lo que se esconde detrás del velo? Compartan en los comentarios si alguna vez sintieron que algo en las narrativas celestiales no cuadraba del todo. Mis manos, que tantas veces levantaron la Biblia en señal de autoridad, comenzaron a temblar imperceptiblemente esa tarde, mientras impartía mi sermón semanal sobre la soberbia de Lucifer, aquel arcángel deslumbrante que, según la tradición, osó desafiar al Todopoderoso y fue arrojado sin piedad a las profundidades. La luz cálida de los vitrales bañaba el templo, creando un ambiente de paz engañosa. Mi voz, grave y resuelta, resonaba con la convicción de años de estudio, pero en lo más hondo de mi ser, una diminuta grieta empezaba a expandirse. Un presentimiento helado, una premonición silenciosa, se aferraba a mi alma como la escarcha a la ventana en pleno invierno. La perfección de la narrativa que yo mismo predicaba comenzaba a sentirse como una jaula dorada, un bello engaño forjado por el tiempo y la interpretación humana, no por la esencia divina. Esa misma noche, la visión me asaltó sin piedad, no en un sueño apacible, sino en una pesadilla vívida que devoró mi cordura por horas. No fue una batalla gloriosa entre legiones celestiales, ni un destello de luz consumiendo la oscuridad. Lo que presencié fue la implosión de una estrella, no una estrella física, sino una entidad luminosa y consciente que se retorcía sobre sí misma, consumiéndose en un acto de autodestrucción cósmica. De sus entrañas brotó un grito, no audible, sino una resonancia de pura angustia y ego, un lamento silenciado que vibró en cada fibra de mi ser, dejándome sin aliento, empapado en un sudor gélido que aún puedo sentir, incluso ahora, al evocar el instante. Los símbolos de aquella visión se incrustaron en mi mente como espinas. Una serpiente sin ojos, retorciéndose en un foso insondable, representaba la ceguera autoimpuesta, la incapacidad de percibir la propia ruina. Una corona de espinas invertida, no de sacrificio, sino de una tiranía retorcida, una gloria autoproclamada que solo generaba dolor. Y la sensación, persistente y opresiva, de una presencia observándome desde las sombras más densas, una entidad cuya paciencia era tan infinita como su malicia. Alguien que no quería que esta verdad saliera a la luz. Alguien cuyo interés radicaba en mantener la narrativa oficial, la que es cómoda y no amenaza su poder. La biblioteca, mi santuario personal de conocimiento, se convirtió en mi prisión. Las estanterías repletas de tomos antiguos, empolvados y olvidados, eran mis compañeras silenciosas en esta travesía desesperada. Las noches se fundían en días mientras mis dedos febriles pasaban páginas con una voracidad insaciable, buscando una pista, una palabra, una frase que confirmara la locura que habitaba en mi mente. La caligrafía en mis cuadernos se tornaba cada vez más desordenada, reflejando el caos interno que se apoderaba de mi intelecto. Mis ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, se detuvieron en Isaías 14, 12, 15.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero mis anotaciones marginales, escritas con urgencia, ya sugerían una interpretación radicalmente distinta, una que hablaba no de una expulsión, sino de una disolución interna. Fue entonces cuando mis dedos tropezaron con un manuscrito oculto, velado por el polvo de siglos, un texto apócrifo que rara vez era mencionado, considerado por muchos como una herejía olvidada. Sus páginas amarillentas, con una caligrafía diminuta y elegante, narraban una caída silenciosa, una implosión de vanidad y autoengaño, no un acto de rebelión frontal, sino una corrosión interna. El texto describía a un ser de luz que, obsesionado con su propia magnificencia, se enamoró de su reflejo, desatando una secuencia de decisiones egoístas que lo despojaron de su esencia divina, no por castigo externo, sino por su propia voluntad. La lectura me dejó sin aliento, como si el mismo aire se hubiera escapado de mis pulmones. La advertencia llegó en la figura de un anciano archivista de la diócesis, un hombre de ojos penetrantes y voz susurrante que me encontró en los pasillos silenciosos, rodeado de libros que exhalaban el aroma a antigüedad y olvido. Sus palabras fueron un eco de Job 28:7. La senda, ningún ave la conoce, ni ojo de buitre la ha visto. Me habló de los peligros de abrir portales a verdades que la humanidad no está preparada para comprender, de conocimientos que, una vez liberados, pueden destruir los cimientos de la fe. Sus ojos, profundos como pozos, me transmitieron una mezcla de sabiduría ancestral y un miedo palpable, una premonición de la tormenta que se avecinaba. Pero ya era tarde. La semilla de la duda había germinado y la sed de verdad me consumía, un fuego incontrolable. Las visiones, antes limitadas a mis sueños, comenzaron a invadir mi realidad diurna, difuminando las fronteras entre lo onírico y lo tangible. Fragmentos de la verdadera caída se manifestaban en los reflejos de las ventanas de mi estudio, en el brillo metálico de un candelabro, incluso en las miradas vacías de extraños en la calle. El sonido ambiente se distorsionaba, las voces de las personas parecían lejanas, mientras los susurros de la visión se volvían nítidos y opresivos. La iluminación de mi entorno se volvió dura, implacable, proyectando sombras largas y grotescas que danzaban en las paredes, acentuando la oscuridad que crecía a mi alrededor. Esta no era una caída de un instante, sino un proceso doloroso, una secuencia de traiciones internas que carcomían la esencia misma de aquel ser, revelando un corazón orgulloso que se desintegraba en un abismo de autodestrucción. Y luego, la visión completa, la experiencia que me arrancó el alma del cuerpo. No hubo batallas celestiales con espadas flamígeras, sino un drama psicológico espiritual de proporciones cósmicas. Vi a Lucifer no como el ser de luz glorioso que nos enseñan, sino como un ente consumido por una envidia insidiosa, un deseo enfermizo de ser igual al Creador, no en amor, sino en poder absoluto. Su metamorfosis fue espantosa. La luz de su ser se contorsionaba en una oscuridad pegajosa. Sus alas de gloria se retorcían en garras afiladas y sedientas. Su belleza se transfiguraba en una monstruosidad autoimpuesta, un reflejo de su alma carcomida. La referencia bíblica de «el que se exalta será humillado», Mateo 23:12, se manifestó visualmente en la desintegración de su forma espléndida, un espectáculo macabro de autoaniquilación. El simbolismo de la serpiente sin ojos se reiteró, mostrando su ceguera espiritual, su incapacidad de ver la devastación
que su propia ambición causaba. Intenté compartir mis revelaciones con mis hermanos de fe, con los líderes religiosos que una vez fueron mis mentores, mis confidentes. Sus rostros, antes amables y receptivos, se endurecieron con cada palabra que pronunciaba. Las discusiones se tornaron acaloradas, sus voces elevándose en un crescendo de incredulidad y furia. Me acusaron de herejía, de locura, de pretender socavar los cimientos de la fe. Sus ojos, antes llenos de compasión, ahora brillaban con un juicio implacable. Fui silenciado, excomulgado de la comunidad que había servido con devoción durante toda mi vida. Mi reputación, forjada con años de estudio y sacrificio, se desmoronó como un castillo de arena ante la marea creciente de su indignación. Me sentí como el profeta Jeremías, gritando en el desierto, solo con mi verdad. Fue en medio de ese aislamiento que la verdadera magnitud de mi visión se hizo palpable. La caída de Lucifer no fue un evento aislado en un pasado remoto, sino un proceso continuo de corrupción espiritual que resuena a lo largo de la historia y, aterradoramente, dentro de cada alma humana. Comencé a ver patrones de orgullo y autodestrucción en los acontecimientos actuales, en la sed de poder que corroe a los líderes, en la superficialidad que carcome la sociedad, en la hipocresía que impregna incluso las instituciones más sagradas. Me di cuenta de que la caída primordial era un espejo para nuestras propias elecciones, nuestras propias debilidades. Un presagio helado se deslizó por mi espina dorsal. Esta verdad, esta revelación de una caída interna y constante, estaba siendo activamente suprimida por una fuerza mucho mayor de lo que imaginaba. La verdad, para sobrevivir, debía ser liberada. Ahora despojado de mi púlpito, de mi posición, de mi respetabilidad, decidí que no importaba el costo. La humanidad tenía derecho a conocer esta versión de la historia. Organicé un encuentro clandestino, un acto de desesperación y fe, en una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar donde el eco de los sermones olvidados resonaba con un aire fantasmal. La atmósfera era tensa, cargada con el miedo a ser descubierto, a ser silenciado para siempre. Cuando comencé a hablar, el único rayo de luz que se colaba por los vitrales rotos me bañó, creando un halo dramático que parecía una intervención divina, un mensaje del cielo que se atrevía a desafiar las sombras de la ignorancia. No solo narré la historia de Lucifer, la revelé ante sus ojos, proyectando imágenes de manuscritos antiguos que había desenterrado, representaciones visuales de mis propias visiones, bocetos de la estrella implosionando, de la serpiente sin ojos, de la corona invertida. Cada imagen era un golpe al corazón, un asalto a la comprensión tradicional. Mi voz, aunque baja, vibraba con una convicción que trascendía la razón. Los presentes, al principio escépticos y nerviosos, comenzaron a transformarse. Algunos lloraban en silencio, otros temblaban incontrolablemente, incapaces de procesar la magnitud de lo que escuchaban. Algunos, incluso, se desmayaron, abrumados por la verdad descarnada. La revelación no era solo informativa, era una experiencia visceral, una descarga eléctrica en sus almas. El elemento más chocante, el que los dejó sin aliento, fue la conexión directa entre el orgullo de Lucifer y la fragilidad inherente del alma humana, una verdad que sugería que la caída no era un evento aislado, sino un reflejo constante de nuestras propias elecciones, nuestras propias tentaciones. Las fuerzas que me habían silenciado no tardaron en reaccionar. Mi revelación fue un terremoto en sus cimientos. Fui perseguido,
mi vida amenazada de formas explícitas y aterradoras. La persecución no era solo física, era espiritual, una batalla por el control de la narrativa, por la mente de los creyentes. Las calumnias se multiplicaron, las difamaciones se esparcieron como veneno. Fui el blanco de ataques mediáticos feroces, una especie de lapidación moderna, donde las piedras eran palabras de odio y desprecio, arrojadas con la misma intención destructiva de antaño. Sentí el peso de la crucifixión, no en una cruz de madera, sino en la arena pública, expuesto y vilipendiado por aquellos que se negaban a ver más allá de sus dogmas. Sin embargo, no sucumbí. Mi cuerpo, aunque magullado, resistió, y mi espíritu, aunque herido, se mantuvo firme. Mis revelaciones, a pesar de la campaña de desprestigio, comenzaron a filtrarse, a regar las semillas de la duda y el cuestionamiento en mentes sedientas de algo más profundo. Un movimiento silencioso, una búsqueda por una comprensión más auténtica de la fe, empezó a gestarse en la oscuridad. El final de mi historia no es una victoria triunfante sobre mis adversarios, sino el inicio de una nueva batalla, una lucha por la verdad en un mundo que prefiere la comodidad de la ilusión a la aspereza de la realidad. Ahora, más viejo, con cicatrices visibles e invisibles, miro el horizonte. Un horizonte incierto pero lleno de una promesa silenciosa. La serpiente sin ojos reaparece en mi mente, pero esta vez veo una diminuta grieta en la piedra donde se retuerce, un indicio de que la ceguera no es ya total, que la verdad comienza a abrirse camino. La corona de espinas invertida, que antes me aterrorizaba, ahora parece menos una marca de condena y más un halo de sacrificio, no de martirio autoimpuesto, sino de la ofrenda que hice de mi propia vida para iluminar lo que estaba oculto. Mis ojos, aunque cansados, brillan con una sabiduría que solo el sufrimiento y la revelación pueden otorgar. El camino por delante es largo, pero ya no estoy solo. Las voces que antes susurraban en la oscuridad, ahora claman por la luz. Y esa, mis queridos hermanos, es la verdadera caída. La verdad que liberé esa noche, en el santuario desolado, no fue un susurro, sino un estruendo. Las ondas de mi revelación se propagaron más allá de mis expectativas más osadas. Las redes sociales ardían con debates apasionados. Los foros teológicos se convulsionaban con mi nombre, pronunciado con asombro por unos y con virulencia por otros. Mi antiguo nombre, Elías Montenegro, se había transformado en un símbolo, para algunos de herejía, para otros de iluminación. La iglesia oficial, la misma que me había expulsado con tanta furia, se veía obligada a pronunciarse, sus comunicados públicos repletos de eufemismos y condenas veladas, tratando de apagar el fuego que yo había encendido. Pero era inútil. El humo ya se elevaba al cielo y la gente empezaba a mirar. La campaña de desprestigio se intensificó hasta límites insoportables. Los medios sensacionalistas, siempre ávidos de carroña, distorsionaban mis palabras, caricaturizaban mi figura, presentándome como un lunático desquiciado, un lobo vestido de cordero. Recibía amenazas anónimas, cartas llenas de odio, llamadas telefónicas que terminaban en un silencio sepulcral cargado de una malicia tangible. La presión era constante, asfixiante, una especie de tortura psicológica diseñada para quebrarme, para forzarme a retractarme de mis afirmaciones. Mi soledad se hizo palpable, un manto pesado que me envolvía incluso en la multitud, porque sabía que cada mirada sobre mí era un juicio, cada susurro una sentencia. Pero en medio de esa oscuridad también surgieron inesperados aliados.
Personas de diversas procedencias, pastores disidentes, académicos universitarios marginados e incluso creyentes comunes que siempre habían sentido una inquietud en el fondo de sus corazones, comenzaron a acercarse. Me buscaban en secreto, en cafés ocultos, en parques desiertos al anochecer. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y una esperanza febril. Compartían sus propias dudas, sus propias percepciones de incoherencias en las enseñanzas establecidas. Sentí una conexión profunda con ellos, una hermandad nacida de la disidencia y la búsqueda de una verdad más auténtica. Éramos la resistencia, la pequeña semilla de un movimiento que desafiaría milenios de dogma. Fue en una de esas reuniones clandestinas que una mujer, una ex monja de clausura con ojos que parecían haber visto los abismos del alma, me entregó un pergamino antiquísimo, frágil y amarillento por el tiempo. No eran palabras, sino símbolos grabados con una precisión milimétrica, una especie de mapa astral que representaba la evolución de la conciencia cósmica. Con una voz que era casi un suspiro, me explicó que la caída no era un evento aislado, sino un proceso recurrente en el universo, un ciclo de autodestrucción y regeneración, una verdad que había sido oculta por temor a que la humanidad comprendiera su propia capacidad tanto para la grandeza como para la ruina. Ella habló de la serpiente cósmica que se muerde la cola, no como símbolo de eternidad, sino de un ciclo vicioso de orgullo y desintegración, una referencia velada al Ouroboros, pero con una connotación de autodestrucción. Aquella noche, sumergido en el estudio del pergamino, la visión se hizo más nítida, más aterradora. Ya no era un sueño, sino una inmersión completa. Vi a Lucifer, no como el diablo con cuernos y tridentes que nos pintan, sino como un ser de una belleza inmensa, pero con un vacío insondable en su corazón, un abismo de celos y resentimiento que crecía con cada acto de amor divino hacia otras creaciones. Su orgullo no era una explosión de ira, sino una implosión lenta, un veneno sutil que corroía su esencia. Lo vi contemplándose en un espejo astral, y en su reflejo, en lugar de ver la luz de Dios, solo veía su propia magnificencia distorsionada, una imagen de poder tiránico, no de servicio. Esta autoadoración era su verdadera caída, el punto de no retorno. La visión me mostró cómo la luz, al retirarse de su ser por su propia elección, no lo arrojó, sino que permitió que su propia oscuridad lo consumiera. Fue una implosión metafísica, no una expulsión física. Las alas de luz que alguna vez lo elevaron se volvieron pesadas, se marchitaron, se fragmentaron en un polvo estelar que no significaba muerte, sino una desintegración de su propósito original, de su esencia. Sus ojos, antes brillantes y omniscientes, se cerraron en una ceguera autoimpuesta, su incapacidad de ver más allá de su propia ambición. Entendí entonces el simbolismo de la serpiente sin ojos, la arrogancia que ciega, que impide ver la verdad, que lleva a la propia perdición. La implicación de esta visión era devastadora. Si la caída de Lucifer fue un acto de autodestrucción, ¿qué significaba eso para la humanidad, hecha a imagen y semejanza de su Creador? La respuesta me golpeó como un rayo. Somos capaces de nuestra propia caída. No necesitamos ser tentados por un demonio externo si el germen del orgullo y el egoísmo reside dentro de nosotros, capaz de devorarnos de la misma manera que devoró a aquel ser de luz. La lucha no es solo contra fuerzas externas, sino contra la sombra que habita en nuestro propio corazón, la misma semilla de ambición que llevó a la desintegración de aquel que se creía invencible. La lucha interna
Mi propia batalla contra el dogma arraigado se reflejaba en el mundo exterior. Me di cuenta de que la narrativa tradicional de un demonio externo, un enemigo claramente definido, era una forma de absolver a la humanidad de su propia responsabilidad, de externalizar el mal, de no mirar hacia adentro. Era más fácil creer en un diablo que nos tienta que aceptar que la tentación más grande reside en nuestra propia naturaleza caída. La Iglesia, en su afán por proteger a sus rebaños, había sin querer perpetuado una media verdad, una que ofrecía consuelo a expensas de la plena iluminación. Y yo, Elías Montenegro, ahora me veía como el disruptor de ese frágil equilibrio. Mis visiones se volvieron más intensas, menos controlables. No eran solo imágenes, eran sensaciones, emociones, el eco de la soledad cósmica de aquel ser autoexiliado. Podía sentir el frío del vacío que él había creado para sí mismo, la desesperación de su aislamiento, el arrepentimiento que nunca llegaría, porque su orgullo se lo impedía. Sentí la presión de fuerzas invisibles que trataban de suprimir lo que yo había visto, una energía maligna que no venía de un infierno de fuego, sino de un abismo de desesperación y control, un deseo de mantener a la humanidad en la ignorancia, manipulable, temerosa. Era como si el mismo príncipe de las tinieblas, o lo que quedaba de él, luchara desde las sombras para mantener su engaño. Decidí que el momento de la verdad definitiva había llegado. No podía quedarme en el silencio. Organizaría una conferencia pública, transmitida en vivo, sin filtros, sin intermediarios. Sabía que era una jugada arriesgada, que mi vida estaba en juego, que la Iglesia podría responder con la furia de milenios de dogma. Pero la urgencia de mi espíritu era más fuerte que cualquier miedo. Sentía la presión de Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mi púlpito sería ahora el mundo, y mi voz, una trompeta resonando en el desierto. El día de la conferencia llegó con una solemnidad opresiva. El auditorio, a pesar de las amenazas y la campaña de desprestigio, estaba abarrotado. Cada asiento ocupado, cada pasillo bloqueado por la gente, sus rostros una mezcla de curiosidad, escepticismo y una esperanza silenciosa. Los flashes de las cámaras de los periodistas estallaban como pequeños relámpagos y los micrófonos se amontonaban ante el atril. Respiré profundamente, el aire pesado con la expectación. Sabía que cada palabra que pronunciaría sería analizada, juzgada, quizás condenada. Pero mis ojos se encontraron con los de algunos de mis nuevos aliados, y en sus miradas encontré la fuerza para continuar, para no flaquear. Narración en off, el pastor Elías Montenegro, ahora más fuerte, más decidido. Hermanos y hermanas, comencé, mi voz resonando con una claridad sorprendente. Hemos sido enseñados una verdad que es solo una sombra de la realidad. Se nos ha dicho que un ángel fue arrojado por Dios, un acto de juicio divino, pero lo que yo presencié, con mis propios ojos espirituales, fue algo mucho más profundo, más aterrador y paradójicamente más esperanzador. Una imagen de la estrella implosionando llenó las pantallas detrás de mí, seguida por la serpiente sin ojos, la corona invertida. El murmullo inicial de la multitud se transformaba en un silencio aturdido, una anticipación casi dolorosa. Podía sentir sus corazones latiendo al unísono con el mío. La caída de Lucifer, continué, no fue una expulsión, sino una autoexpulsión. Él no fue arrojado por la luz, sino que se consumió de la luz, por su propia elección. Su orgullo, su deseo de ser Dios,
de eclipsar al Creador, no con amor, sino con poder tiránico, lo llevó a un abismo de soledad. La luz no lo abandonó, él abandonó la luz. Se miró en el espejo de su propia vanidad y se enamoró de una imagen distorsionada de sí mismo, una imagen que lo devoró desde adentro hacia afuera, transformando su gloria en ceniza, su belleza en grotesca deformidad. Él se convirtió en su propio infierno. El impacto de mis palabras fue visceral. Algunas personas se levantaron de sus asientos, con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros se agarraban la cabeza, como si intentaran asimilar una verdad que desafiaba toda su comprensión. Hubo gritos ahogados, sollozos, un gemido colectivo de revelación y dolor. El aire vibraba con una energía cruda, una mezcla de terror y liberación. Era el sensacionalismo espiritual en su máxima expresión, no por efectos especiales, sino por la pura potencia de una verdad que perforaba el velo de la ilusión. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional, una experiencia casi mística para muchos de los presentes. Y esto, mis hermanos, mi voz subió un tono. Es la verdad más incómoda y a la vez la más liberadora. Si Lucifer cayó por su propia elección de orgullo y egoísmo, ¿qué nos dice eso de nosotros? La serpiente no es solo un tentador externo, es el susurro de nuestra propia ambición desmedida, el ego que nos ciega. El infierno no es solo un lugar de fuego y azufre, es el estado de ser de aquel que se autoexilia de la luz, de la comunión, de la gracia. La batalla no es solo contra un diablo afuera, sino contra el diablo que podemos albergar dentro, la oscuridad que cultivamos con cada acto de soberbia, de envidia, de autoadoración. La multitud estaba en silencio absoluto, absorta en cada una de mis palabras, sus ojos fijos en mí, como si yo fuera el único faro en una noche oscura. Las luces del auditorio comenzaron a parpadear, un presagio ominoso que no pasó desapercibido. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. Y aquellos que han mantenido esta verdad oculta por milenios, continué, lo hicieron no siempre por malicia, sino por miedo. Miedo de que la humanidad no pudiera manejar la responsabilidad de su propia salvación, de su propia caída. Miedo de que la libertad de elegir, de caer o de elevarse, fuera demasiado para la fragilidad humana. Pero yo les digo, la verdadera libertad reside en enfrentar esta verdad, en reconocer nuestra capacidad para la autodestrucción, para así elegir el camino de la luz con plena conciencia. Un escalofrío recorrió la sala. Justo cuando terminaba mi última frase, la energía eléctrica se cortó por completo. La oscuridad total engulló el auditorio, sumiendo a todos en un silencio abrupto y aterrador. Un suspiro colectivo de miedo llenó el espacio. Podía escuchar el pánico incipiente, las voces asustadas. Pero no me moví. Sentí una presencia, no física, sino etérea, que me rodeaba. Una fuerza opresiva que intentaba sofocar la verdad que acababa de liberar. Era la resistencia, la oposición misma, manifestándose, intentando reafirmar su control, su oscuridad. La temperatura en la sala pareció descender drásticamente. Un frío que calaba los huesos, una sensación de absoluta desolación, un indicio de la desesperación de aquel que no quería ser revelado. Pero no estaba solo. De repente, pequeños puntos de luz comenzaron a aparecer en la oscuridad. Eran los teléfonos móviles de la audiencia, sus linternas encendidas, una a una, iluminando mi figura en el escenario. Miles de pequeños haces de luz perforaron la negrura, creando un espectáculo sobrecogedor. No era una luz eléctrica, sino una luz colectiva,
la luz de la verdad que se negaba a ser extinguida. Era como si cada uno de esos pequeños focos representara una mente que se abría, una conciencia que despertaba, una voluntad que se resistía a la oscuridad, una referencia no dicha a Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. En medio de esa escena poderosa, una voz, la de una mujer en la primera fila, se elevó, clara y resonante en la oscuridad. Lo creo, siempre lo sentí. Su declaración fue un eco, un catalizador. Otras voces se unieron, tímidas al principio, luego más fuertes, una cacofonía de afirmación que ahogó cualquier residuo de miedo. Amén. Gracias por la verdad. Libre al fin. El auditorio se llenó con un coro de aprobación, una sinfonía de almas liberadas. Fue una ovación espontánea, no por un sermón, sino por una revelación que había sacudido sus cimientos. La luz colectiva de los teléfonos danzaba en el aire, creando un efecto hipnótico, un mar de estrellas terrestres. La lucha no había terminado, lo sabía. Las fuerzas de la oscuridad, de la ignorancia, de la manipulación, seguirían operando. Mi vida seguiría en peligro, mi nombre seguiría siendo difamado. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La semilla había sido plantada, y de esa noche en adelante no estaría solo. Miles, quizás millones, comenzarían a cuestionar, a buscar, a indagar por sí mismos. Mi cuerpo, aunque envejecido y marcado por la batalla, sentía una energía renovada, un propósito que trascendía mi propia existencia. La corona de espinas invertida, el símbolo del poder corrompido, ahora se alzaba sobre las cabezas de aquellos que se negaban a ver, mientras que en los corazones de los liberados florecía una nueva comprensión, una nueva luz. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, la luna llena brilla a través de mi ventana, una luz serena y constante que disipa las sombras de mi estudio. Mis manos ya no tiemblan con miedo, sino con la emoción de una batalla que, aunque no ganada por completo, ha girado a nuestro favor. La serpiente sin ojos, ese símbolo de ceguera espiritual, ha sido expuesta. Su poder reside en la ignorancia y la verdad es su veneno. La caída de aquel ser de luz, una vez un misterio envuelto en juicio divino, ahora es una lección de humildad y responsabilidad para cada uno de nosotros. Ya no soy solo Elías Montenegro, el pastor, soy Elías Montenegro, el testigo de una verdad que puede cambiar el mundo. Y ustedes, que han leído mi testimonio, ahora también son testigos. La verdadera caída no es un castigo, sino una elección. Y la elección de elevarnos, esa es nuestra, siempre. La reverberación de aquella noche en el auditorio no se limitó a los aplausos y las lágrimas. Fue una semilla que germinó en el terreno fértil de la insatisfacción y la búsqueda de sentido, un eco que cruzó fronteras digitales y físicas. Las redes sociales, que antes me vilipendiaban, ahora se dividían entre defensores apasionados de mis ideas y detractores furiosos que veían en mí la encarnación del anticristo. Mi rostro, antes solo conocido en los círculos teológicos, apareció en noticieros de alcance global, aunque a menudo distorsionado, etiquetado como el pastor que desafía a Dios o el visionario herético. Sabía que el camino sería arduo, pero la luz, la verdadera, ya había sido desenterrada y su brillo se negaba a ser sofocado. Las amenazas se volvieron más concretas. Mi modesto apartamento, antes mi refugio, ya no era seguro. Recibí una llamada anónima con una voz distorsionada que susurraba pasajes bíblicos sobre la condenación de los falsos profetas, intercalados con el sonido de un reloj tic-tac, insinuando un tiempo limitado.
Mi viejo automóvil fue vandalizado y una noche, al regresar a casa, encontré una pequeña estatua de un ángel caído con los ojos arrancados sobre mi almohada. No era solo un juego psicológico. Sentía una presencia opresiva a mi alrededor, una oscuridad que se materializaba en el ambiente, una entidad que me observaba, que me quería silenciar a toda costa, no con violencia física, sino con la sofocación de la verdad. Mis aliados, aquellos buscadores de la verdad que se habían unido a mi causa, también comenzaron a sentir la presión. Algunos perdieron sus trabajos en instituciones religiosas, otros fueron marginados de sus comunidades. La valiente exmonja que me entregó el pergamino antiguo desapareció misteriosamente. Su rastro se desvaneció sin dejar huella. La persecución era silenciosa pero implacable, una guerra fría espiritual donde las armas eran la difamación, el ostracismo y el miedo. Sentí una profunda culpa por haberlos arrastrado a este peligro, pero cada uno de ellos me aseguraba que la verdad valía cualquier sacrificio, que la libertad de la conciencia era un tesoro invaluable. En medio de la creciente hostilidad, mis visiones no cesaron. Al contrario, se volvieron más claras, más intensas, casi didácticas. Comprendí que no eran solo recuerdos de un evento cósmico, sino una revelación continua de la naturaleza de la caída, que se manifestaba en cada acto de orgullo y autoengaño humano. Vi a líderes mundiales, con sus discursos grandilocuentes, transformarse en pequeñas estrellas que implosionaban, sus egos consumiéndolos desde dentro. Vi a congregaciones enteras, cegadas por la idolatría de sus propios dogmas, volverse serpientes sin ojos, arrastrándose en la oscuridad de su propia ignorancia, negándose a la luz que brillaba a su alrededor. El simbolismo de la corona de espinas invertida se hizo recurrente, apareciendo sobre las cabezas de aquellos que buscaban el poder para sí mismos, no para el servicio. La sensación de ser vigilado se intensificó. Sentía la presencia constante de lo que quedaba de aquel ser de luz, una sombra sin forma, pero con una inteligencia antigua y malévola que me susurraba en los momentos de debilidad. No eran palabras audibles, sino pensamientos implantados, dudas sobre mi cordura, sobre la validez de mis visiones, invitaciones a retractarme para volver a la comodidad del rebaño. Era la voz de la tentación primordial, no ofreciendo una manzana, sino la promesa de paz y olvido, si tan solo renunciaba a la verdad. Era una batalla silenciosa por mi alma, una confrontación directa con la esencia misma del orgullo y la desesperación. Una noche, mientras meditaba en mi refugio improvisado, fui asaltado por una visión de una claridad desgarradora. Vi a Lucifer, no en su caída, sino en el momento antes de ella, una decisión. Estaba en un vasto espacio de luz pura, frente a la fuente de toda creación, y entonces, no por una voz, sino por una resonancia de pura intención, vi cómo su voluntad se torcía, cómo su deseo de ser el único resplandor se solidificaba. No fue una rebelión explosiva, sino un lento, casi imperceptible, apartarse de la fuente. Fue un acto de separación interna, no de expulsión externa. Él no fue echado, él se apartó, y al hacerlo, la luz que lo constituía comenzó a languidecer, porque su brillo dependía de su conexión con la fuente. Este entendimiento fue más aterrador que cualquier imagen de fuego y azufre. Significaba que la caída no era un castigo divino, sino la consecuencia natural y terrible de la separación de la fuente de luz. La oscuridad no era una creación divina, sino la ausencia de luz que resulta de una elección libre. La verdadera condena no era el tormento eterno impuesto,
sino el tormento autoinfligido de vivir en la ausencia de la luz, en la soledad absoluta de la propia vanidad. Esto no era lo que me habían enseñado. Esto era un abismo de responsabilidad, tanto para aquel ser como para la humanidad. El versículo de Juan 3:19 resonó en mi mente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La revelación de esta autoseparación cambió mi perspectiva de todo. El infierno no era un lugar geográfico, sino un estado del ser, una prisión forjada por el propio orgullo y la autoobsesión. Y la serpiente no era un adversario externo, sino la voz interna que nos persuade a alejarnos de la fuente de luz, a confiar solo en nuestra propia fuerza, a adorar nuestra propia imagen distorsionada. La batalla espiritual, la verdadera, se libraba en el corazón de cada individuo, no en el cielo o en la tierra, sino en la elección constante entre la conexión con la luz o la separación hacia la oscuridad autoimpuesta. Decidí que la siguiente fase de mi misión no sería solo hablar, sino mostrar. Necesitaba una evidencia tangible, una prueba innegable de la supresión de esta verdad. Empecé a indagar sobre los textos bíblicos que habían sido omitidos o alterados a lo largo de la historia, los concilios que habían modelado la doctrina, las decisiones políticas que se habían disfrazado de verdad divina. Mi investigación me llevó a los archivos más recónditos de bibliotecas antiguas, a correspondencias secretas entre teólogos y líderes eclesiásticos. Descubrí que la historia de la caída había sido convenientemente simplificada, transformándose en una herramienta de control y miedo, una narrativa que fomentaba la dependencia de una autoridad externa, en lugar de la autorresponsabilidad espiritual. Lo que encontré fue una intrincada red de intereses que se extendía a través de los siglos. La narrativa de un diablo todopoderoso y externo era conveniente para explicar el mal en el mundo sin culpar a la propia naturaleza humana y para mantener a los creyentes en un estado de temor piadoso. Los textos que hablaban de la autodestrucción de Lucifer, de la naturaleza interna del pecado, fueron sistemáticamente suprimidos, quemados o simplemente ignorados. Era un encubrimiento masivo, una conspiración silenciosa que buscaba perpetuar una versión de la historia que servía a los propósitos de poder y control, no de iluminación. Me sentí como un arqueólogo espiritual, desenterrando los huesos de una verdad sepultada bajo milenios de dogma. La culminación de mi investigación me llevó a un documento poco conocido, una carta del siglo IV de un obispo a otro, en la que se discutía abiertamente la necesidad teológica de simplificar la narrativa de la caída para el beneficio de las masas incultas. El obispo argumentaba que la complejidad de la autoaniquilación espiritual de Lucifer era demasiado para la comprensión popular, y que una historia de un ángel rebelde arrojado por un Dios todopoderoso era mucho más efectiva para infundir temor y obediencia. Mis manos temblaron al sostener la réplica de ese documento. Era la prueba irrefutable de que la verdad había sido intencionalmente alterada. Preparé un nuevo evento, esta vez más íntimo, para un grupo selecto de mis aliados y periodistas que aún confiaban en mí. No quería una multitud, sino mentes receptivas que pudieran comprender la profundidad de lo que estaba a punto de revelar. El lugar elegido fue una antigua cripta, bajo una iglesia en ruinas, un espacio que olía a tierra húmeda y a siglos de olvido. Las paredes estaban cubiertas de frescos descoloridos, representando escenas bíblicas tradicionales que ahora, a la luz de mis descubrimientos, parecían irónicas,
El ambiente era sombrío, pero cargado de una expectativa palpable, como si los propios espíritus del pasado estuvieran conteniendo la respiración, esperando esta revelación. Cuando la poca luz que entraba por los tragaluces se atenuó, proyecté el documento del obispo en una de las paredes de piedra. Su contenido, escrito en latín antiguo, fue traducido y explicado por mí, palabra por palabra. El silencio en la cripta era absoluto, roto solo por el susurro ocasional de la tela o la respiración contenida. Sus rostros, iluminados por el proyector, revelaban una mezcla de asombro y una profunda tristeza. La verdad, aunque liberadora, era también dolorosa, porque implicaba una traición a la confianza, una manipulación de la fe que había sostenido a generaciones. La revelación de esta conspiración histórica fue un golpe más demoledor que cualquier visión de la caída. No fuimos engañados por el diablo, les dije, mi voz resonando en la pequeña cripta, sino por los guardianes de la fe, que en su celo por protegernos nos privaron de la verdad más profunda de nuestra propia responsabilidad espiritual. Lucifer no fue un títere de Dios, sino un ser con libre albedrío que eligió su propia oscuridad. Y nosotros, al perpetuar esa narrativa simplificada, hemos evitado la confrontación con la oscuridad que reside en nuestro propio interior, la misma soberbia, la misma envidia, la misma ceguera que llevó a aquel ser de luz a su propia perdición. Las palabras eran cuchillos que cortaban el velo de siglos de engaño. La implicación de todo esto era inmensa. Si el infierno no era un castigo impuesto, sino una elección, entonces la salvación no era un acto de súplica a un poder externo, sino un camino de autotransformación, de reconexión con la fuente de luz. La verdadera redención no estaba en el temor a un demonio, sino en la superación de nuestro propio ego, en la elección consciente de la luz sobre la sombra. No se trataba de luchar contra el diablo, sino de desmantelar la oscuridad que habíamos construido en nuestro propio ser. Esta era la verdadera revolución, la que comenzaba dentro de cada individuo y que se negaba a ser controlada por cualquier dogma o institución. La noticia de mi nueva revelación, la de la manipulación histórica de la narrativa de la caída, se esparció como un incendio forestal. Esta vez, la reacción de la Iglesia fue diferente. No solo me condenaron, sino que iniciaron una investigación interna, presionados por la creciente ola de cuestionamientos de sus propios fieles. La fisura que había abierto se ensanchaba, amenazando con dividir la institución desde sus cimientos. Mi nombre, Elías Montenegro, se convirtió en un grito de guerra para aquellos que clamaban por la transparencia y la verdad, un faro en la oscuridad de la tradición y el dogma. Mi vida seguía en peligro, pero ahora la guerra era pública y yo ya no era un solitario rebelde, sino la voz de un movimiento. Sin embargo, en medio de la vorágine, sentí un nuevo tipo de ataque, más sutil, más insidioso. No eran amenazas físicas, sino una erosión de mi propia fe, susurros de duda en los momentos de silencio. ¿Realmente viste lo que viste? ¿No es tu mente la que te engaña? ¿No es tu propio orgullo el que te impulsa a buscar esta verdad? Era el último intento de la sombra, de aquel ser que una vez fue luz, de sembrar la confusión, de debilitarme desde dentro. Me recordó a la tentación de Jesús en el desierto, no con poder y riqueza, sino con la duda sobre su propia identidad y misión. Pero en esos momentos de duda, me aferraba a la claridad de mis visiones, a la innegable sensación de verdad que las acompañaba. Y en el símbolo recurrente de la serpiente sin ojos, ahora veía no solo la ceguera de aquel ser,
sino la ceguera que yo mismo había tenido por años, la ceguera autoimpuesta por la comodidad del dogma. Y en la corona de espinas invertida veía la paradoja del poder corrompido, la gloria que se autodestruye. Estas imágenes, que antes me atormentaban, ahora eran mis guías, mis recordatorios constantes del camino que había elegido, el de la verdad, sin importar el precio. El conflicto final se manifestó en un sueño lúcido. Me encontré en un vacío, frente a un ser que era solo una silueta oscura, una sombra que exhalaba una desesperación profunda. Era lo que quedaba de aquel que había sido luz. No había ira, solo una tristeza infinita, una soledad autoimpuesta. «Has revelado mi secreto», me dijo la sombra, su voz un murmullo sin eco, «pero no has comprendido la magnitud de la soledad. No fui arrojado, me aparté, y en esa soledad encontré un tipo de poder, un poder sobre aquellos que aún creen en la ficción de mi fuerza externa. Los mantuve ciegos, dependientes de un enemigo que no soy. Pero esa ceguera ya no es absoluta», le respondí, con una calma que me sorprendió. «La luz ha comenzado a perforar tu oscuridad, y tu soledad, la soledad de tu propia elección, es tu verdadera prisión. El poder que crees tener sobre la ignorancia es frágil, porque la verdad, una vez que se ve, no puede ser desvista. La humanidad tiene ahora la elección, la misma que tú tuviste, la de abrazar la luz o de sumergirse en su propia sombra». La sombra se encogió, no por miedo, sino por una profunda tristeza, una soledad tan antigua como el tiempo, la soledad de un ser que se negó a la comunión. Al despertar, el sol ya inundaba mi habitación. La oscuridad de la noche se había disipado, y con ella, la opresión que había sentido por tanto tiempo. La batalla externa continuaría, lo sabía, pero la batalla interna, la que se libraba en mi alma, había llegado a una especie de paz. Había enfrentado la sombra, no con armas, sino con la verdad, y al hacerlo, había trascendido la narrativa del bien contra el mal externo, para comprender la lucha como una elección constante, una decisión personal. La serpiente sin ojos seguía allí en mi mente, pero ahora la veía no como un depredador, sino como un recordatorio de la ceguera que podemos elegir superar. Mi misión no era destruir la fe, sino purificarla. No era derribar templos, sino construir puentes hacia una comprensión más profunda de lo divino, una que abrazara la responsabilidad humana y la verdadera naturaleza de la libertad. La historia de la caída de Lucifer, en su esencia más profunda, se había convertido para mí en la historia de la potencial caída de cada alma, y al mismo tiempo de su potencial para la redención y la reconexión. No se trataba de demonios externos, sino de los demonios internos que elegimos alimentar o someter. El camino por delante es largo, y las cicatrices que cargo son un testimonio de la batalla. Pero cada día más personas se unen a la búsqueda, inspiradas por la idea de que la verdad es más poderosa que cualquier dogma, que la iluminación personal es el verdadero camino hacia la divinidad. Mis ojos, antes cargados de temor, ahora reflejan una convicción inquebrantable. La corona de espinas invertida, que alguna vez simbolizó la perversión del poder, ahora es para mí un recordatorio de que la verdadera gloria no reside en la exaltación del ego, sino en la humilde búsqueda de la luz. Y esa luz, por fin, ha comenzado a esparcirse por el mundo, imparable, inextinguible, una antorcha encendida en la oscuridad de siglos de olvido. La ola de cambio que mis revelaciones habían desatado
comenzó a manifestarse de formas inesperadas. No solo se trataba de debates teológicos en foros universitarios o discusiones acaloradas en redes sociales. La gente común, los fieles que antes aceptaban cada palabra de sus pastores sin cuestionar, ahora levantaban sus propias preguntas en los servicios dominicales. Vi vídeos de sermones interrumpidos por feligreses que exigían respuestas sobre la verdadera caída, pastores sudorosos y nerviosos tratando de mantener el orden, aferrándose a dogmas antiguos que ahora sonaban huecos y distantes. La semilla de la duda que yo había plantado no solo había germinado, sino que estaba floreciendo con una fuerza inusitada, una fuerza que la ortodoxia no podía controlar. El Sínodo Mundial, la máxima autoridad de la Iglesia a la que una vez pertenecí, se vio forzado a convocar una reunión extraordinaria. Los rumores de una posible excomunión formal para mí se intensificaron, pero también se hablaba de una facción interna, pequeña pero influyente, que comenzaba a considerar mis revelaciones con una seriedad alarmante. Había académicos respetados y clérigos de alto rango que en secreto habían contactado a mis aliados, expresando su preocupación por la rigidez de la doctrina y la necesidad de una renovación espiritual. Era una grieta en el monolito, una fisura que yo, con mis simples palabras, había ayudado a abrir, exponiendo la vulnerabilidad de una estructura milenaria. En medio de este torbellino, sentí la necesidad de regresar al lugar de mis primeras visiones más intensas. La iglesia abandonada donde di mi primera conferencia clandestina. Las paredes desmoronadas y los vitrales rotos no inspiraban melancolía, sino una extraña sensación de hogar, de refugio. La luz tenue que se filtraba creaba un ambiente místico, casi sagrado. Me senté en un banco cubierto de polvo, cerré los ojos y me permití revivir la experiencia, no para atormentarme, sino para reafirmar la veracidad de lo que había visto. En el silencio de ese espacio sagrado y olvidado, la voz de la sombra, el eco de aquel ser autoexiliado, se hizo presente de nuevo. Esta vez, sin embargo, la voz no era de amenaza o manipulación, sino de una profunda resignación. «La ceguera es más cómoda», susurró la entidad, un sonido que parecía provenir de los rincones más profundos de mi mente. «El engaño ofrece un falso consuelo. Has perturbado la paz de la ignorancia». Le respondí, no con palabras habladas, sino con la fuerza de mi convicción. La paz de la ignorancia es una prisión. La verdadera paz se encuentra en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Y la soledad que elegiste, al apartarte de la luz, es tu verdadera condenación. No un castigo impuesto, sino la consecuencia de tu propia voluntad. Sentí una punzada de compasión por él, una compasión extraña por la inmensidad de su aislamiento. La entidad respondió con un suspiro que pareció enfriar el aire a mi alrededor. «Pero la humanidad es débil. ¿Realmente crees que soportará la carga de su propia responsabilidad? ¿No preferirán la narrativa de un enemigo externo al espejo de su propia oscuridad?» Mi respuesta fue instantánea y firme. Hay quienes sí lo harán. Aquellos que están sedientos de una verdad que trasciende el dogma, aquellos que anhelan una conexión genuina con la fuente de luz, no a través del miedo, sino del amor y la autoaceptación. Y por ellos, la verdad debe ser revelada sin importar el precio. La presencia de la sombra comenzó a disiparse, no derrotada, sino como una niebla que se desvanece ante la luz del amanecer. Cuando abrí los ojos, el rayo de luz que antes danzaba sobre el púlpito, ahora se proyectaba directamente sobre el lugar donde me sentaba, bañándome
en un aura dorada. No era una señal de victoria, sino de validación. La iglesia abandonada, en ese momento, se convirtió en mi verdadero templo, un lugar donde la verdad, despojada de adornos y dogmas, podía residir en su forma más pura. La serpiente sin ojos, que antes me aterraba, se había transformado en un recordatorio constante de la importancia de la visión interna, de la necesidad de ver más allá de las ilusiones. La corona de espinas invertida, un símbolo de poder egoísta, ahora me impulsaba a la humildad, a recordar que el verdadero liderazgo reside en el servicio y no en el dominio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Fui invitado a dar conferencias en universidades laicas, en centros de espiritualidad alternativa, en encuentros de diálogo interreligioso. Mi historia, mi testimonio, trascendía las barreras de las confesiones, resonando con personas de diferentes creencias que también buscaban una espiritualidad más auténtica y menos dogmática. La narrativa de la autodestrucción de Lucifer, la elección personal de la oscuridad, se convirtió en un poderoso catalizador para la reflexión sobre la responsabilidad individual y el libre albedrío en el camino espiritual. La presión sobre la iglesia oficial continuó aumentando. Fieles en todo el mundo exigían respuestas. La apostasía silenciosa crecía y las arcas de las diócesis comenzaban a resentirse. El Vaticano, en un movimiento sin precedentes, anunció la formación de una comisión especial para revisar las interpretaciones históricas de los textos sagrados, un eufemismo para abordar el terremoto que yo había provocado. Sentí una mezcla de asombro y una profunda tristeza. Asombro por el impacto de la verdad y tristeza por la rigidez que había llevado a la institución a esperar tanto para considerar el cambio, aferrándose al poder y al dogma por encima de la iluminación. Fue en medio de esta tensión que recibí una invitación inesperada. Un teólogo jesuita de renombre, el padre Ignacio Vera, una figura respetada por su mente aguda y su apertura a nuevas interpretaciones, me pidió una reunión privada. Nos encontramos en un claustro silencioso, envuelto en la fragancia de hierbas antiguas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una inteligencia perspicaz. Me escuchó sin interrupciones, asintiendo ocasionalmente, su rostro una máscara de profunda contemplación. Cuando terminé, se sirvió un té de hierbas y me dijo con una voz calma pero profunda: «Pastor Montenegro, lo que usted ha visto es lo que muchos de nosotros, en los círculos más íntimos, hemos intuido por siglos. Pero el miedo a la disrupción, a la división del rebaño, nos ha silenciado. El padre Ignacio me reveló que existía una tradición oculta dentro de ciertas órdenes religiosas, una línea de pensamiento que consideraba la caída de Lucifer no como una expulsión, sino como una retirada voluntaria de la luz, una elección de la soledad del ego por encima de la comunión divina. Me mostró manuscritos y textos codificados, custodiados en los archivos más secretos del Vaticano, que corroboraban mis visiones y mis hallazgos históricos. Eran pruebas irrefutables de que la verdad que yo había descubierto había sido conocida y deliberadamente suprimida por siglos. Me sentí como si los velos se hubieran caído por completo, revelando una historia mucho más compleja y manipulada de lo que jamás imaginé.